Hola, hola, hola a todos mis followers. Hoy estamos en un capítulo más de Aprender a Emprender. Este espacio que he dedicado a compartir con ustedes los trucos, las claves que me ayudaron a emprender con éxito. Y justamente hoy quiero hablarles acerca de la facilidad. Hay una cantidad de personas que piensan que emprender va a ser un proceso sencillo, que emprender va a ser algo que pues se van a acostar pobres y se van a levantar millonarios. Y es importante que tú sepas que a la hora de tú emprender, tienes que entender que hay un proceso. Va a haber un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, un proceso de evolución. Y por supuesto, todo ese proceso te va a llevar al éxito. Pero a veces nosotros pensamos que esto va a ser algo muy sencillo. Yo te quiero decir algo. Cuando tú quieras emprender, no busques algo que sea fácil, porque detrás de las cosas fáciles hay muchas personas. Busca las cosas que sean posibles. Cosas que sean posibles de alcanzar para ti, porque ahí es donde tú vas a poder valorar realmente el esfuerzo de lo que estás haciendo y por ese esfuerzo vas a valorar tu emprendimiento cada día más. Por eso es tan importante que si tú estás buscando emprender, quítate de la mente la palabra facilidad. Piensa por un segundo algo. Si emprender fuera un proceso tan fácil, tan sencillo, ¿por qué habría tanta gente en un trabajo convencional, trabajando 40 horas, trabajando los fines de semana, trabajando turnos nocturnos? Definitivamente hay personas que no tienen la valentía de pasar por el proceso del emprendimiento, pero la clave está en entender que el proceso no va a ser sencillo, tiene que ser posible. Y te voy a explicar por qué no va a ser sencillo. Porque realmente cuando tú decides emprender, detrás de la palabra, detrás del concepto mi propio jefe, existen muchas cosas que son como que yo digo las letras pequeñas del emprendimiento. Y es que realmente cuando tú trabajas y tienes un jefe, ese jefe se encarga de disciplinarte, se encarga de establecerte horarios, se encarga de supervisar tus funciones, se encarga hasta de velar por tu enfoque, porque ese jefe te está pagando para que tú trabajes para su sueño. Y él no va a dejar que su sueño dependa de otra persona. Así que te va a vigilar, te va a controlar para que tú puedas tener éxito. Y por eso una persona cuando está en un trabajo da lo mejor de sí hasta por el temor de ser despedido. Pero cuando tú decides ser tu propio jefe, por supuesto que muchas cosas van a cambiar porque ahora vas a estar a tu tiempo, a tu ritmo, a tu velocidad y la única persona que te puede presionar, que es el jefe, eres tú. Entonces a veces uno es muy flexible. Y aquí viene la primera dificultad del emprendimiento. Tienes que entender que si quieres triunfar, tienes que ponerle el control a ti mismo. Disciplinarte a ti, autodisciplinarte. Y ese proceso es doloroso y ese proceso es difícil y no muchas personas lo pueden hacer. Muchas personas, como les he dicho en otros momentos, en otros live que hemos tenido de Aprender a Emprender, muchas personas montan un negocio para no trabajar más. Y ahí hay una falla. Tenemos que aprender a disciplinarnos y definitivamente cuando decidimos emprender, allí vamos a conseguir la primera dificultad. Entonces no pensemos que va a ser fácil porque controlarnos a nosotros mismos no va a ser un proceso sencillo, pero va a ser un proceso posible. Porque eso es lo que tú necesitas. Además, ¿por qué va a ser fácil? ¿Por qué debería ser fácil? ¿Para que no lo valores? ¿Para que si fracasas lo vuelvas a intentar 100 veces más? Tiene que ser un proceso que te cueste, que lo sientas desde adentro para que lo puedas trabajar, lo puedas hacer y puedas valorarlo. Una vez que lo conquistes, lo puedas valorar. Porque lógicamente el proceso de conquista no va a ser de un día a otro. Y en ese proceso va a haber crecimiento y va a haber tu enseñanza. Si fácil viene, fácil se va. ¿Cuántas veces de repente has escuchado ese refrán de mundo que dice si fácil viene y fácil se va? Tú tienes que entender que cuando tú vayas a empezar a crecer en tu negocio, van a venir retos. Tienes que entender que en los primeros meses, cuando empieces tu emprendimiento, van a venir obstáculos porque tú no estás acostumbrada o acostumbrado al emprendimiento. Entonces van a haber situaciones nuevas que tú no vas a saber cómo manejar. Pero la disposición y las ganas que tengas de aprender te van a permitir sobrepasarlo, al igual que entender que estás en un proceso de crecimiento, un proceso que te va a permitir llevar a otro nivel tu vida, porque definitivamente los emprendedores llevamos nuestra vida a otro nivel, y no porque nos hagamos ricos, sino que el emprendimiento tiene muchos beneficios. Te da manejo del tiempo. Emprender te permite tener control un poco más abierto sobre tus ganancias, te permite tener mucha flexibilidad. Pero eso va a venir como consecuencia de un trabajo, va a venir como consecuencia de un proceso de paciencia y va a venir sobre un proceso de crear
tu propio negocio. Y ese proceso te va a ir edificando y te va a ir haciendo crecer. Entonces, ese proceso tienes que vivirlo y tienes que disfrutarlo. Porque para llegar del punto A al punto B hay un camino que tienes que recorrer. Y tú decides si ese camino lo caminas caminando, valga la redundancia, si lo atraviesas corriendo, brincando, gateando. Lo importante es que tienes que avanzar ese proceso y tienes que asegurarte de que ese proceso, difícil o no, tienes que aprender a disfrutarlo, porque en cada parte de ese proceso es donde van a estar las enseñanzas más grandes que vas a poder tener en tu vida, en tu negocio y en tu crecimiento. Entonces, a la hora de emprender, primero, quítate de la mente que va a ser fácil. No tiene que ser fácil. ¿Por qué debería ser fácil? Siempre piensa eso. Cada vez que te consigas un reto y digas, ay, es más difícil de lo que yo pensaba, quítate eso de la mente y di, es normal, estoy creciendo, estoy más cerca. Yo te quiero invitar a que veas los obstáculos como parte necesaria para poder llegar. Porque la actitud con la que tú veas esos obstáculos te va a permitir avanzar o retroceder. Si los ves como un tropiezo, vas a sentir que cada día estás más lejos, como te decía, que no es tan fácil como tú pensabas, que no sabes si lo vas a lograr, que para qué hice esto cuesta mucho. Pero si tú ves los obstáculos con una actitud positiva, que fue justamente lo que hemos hablado también en otros episodios, la actitud positiva te va a permitir ver los obstáculos como herramientas de acceso a estar más cerca. Imagínate que tienes que superar 10 obstáculos. Cada vez que tengas uno dices, estoy más cerca, solo me faltan 9. Y viene otro obstáculo y dices, estoy más cerca, solo me faltan 8. Entonces definitivamente va en la configuración mental que tú tengas a la hora de saber los obstáculos que van a presentarse. Y no es que sea difícil, es que es necesario para tu crecimiento. Fíjate cómo vamos cambiando los conceptos. Cuando empezamos a hablar de live, te decía que mucha gente piensa que puede ser fácil. Y no es que tenga que ser fácil, ni tampoco que tenga que ser difícil, sino que tiene que haber un proceso necesario que tienes que entender que en ese proceso, en esas caídas, son oportunidades para poder crecer, para poder aprender, para llenarte de un conocimiento que hoy no tienes y que más adelante vas a necesitar. Así que cada vez que tengas un obstáculo en tu negocio, cada vez que en tu emprendimiento las cosas no salgan como quieres, solamente te quiero invitar a que pienses lo siguiente. Estoy más cerca. No pienses, esto no es tan fácil como yo pensaba, porque no tiene que ser fácil, tiene que ser posible. Esa es la clave, tiene que ser posible. Entonces piensa, estoy más cerca. Este obstáculo me hacía falta para poder avanzar. Este obstáculo me hacía falta para poder llegar al siguiente nivel. Este obstáculo me hacía falta para fortalecerme para cosas que más adelante me van a hacer falta, porque a lo mejor eso puede ser también que pase, tengas un obstáculo hoy, una adversidad y tú digas, bueno, pero ¿qué aprendí? ¿Para qué me sirvió esto? A lo mejor para nada hoy, pero te aseguro que a la vuelta de 1 año, 2 años o 10 años, ese aprendizaje que recogiste en ese momento de crecimiento es lo que te va a hacer falta para seguir adelante. Y por último, lo que hace que el proceso de emprendimiento no sea sencillo es que es muy difícil tener dominio propio sobre ti. Y eso hace que crezcas. Entonces es muy difícil y es necesario, pero hay que hacerlo, poner control sobre tus deseos. Porque cuando tú comienzas un emprendimiento, seguramente quieres comprar el estilo de vida que quieres. Todavía no estás ganando lo que tú aspiras, pero ya tú quieres empezar a comprar ese estilo de vida. Tienes que controlar tus deseos. Tienes que controlar tus deseos. Cada uno de esos deseos tienes que controlarlos para que puedas llegar a donde quieres llegar. Si tú no controlas tus deseos, entonces va a ser más difícil el proceso. Otra cosa que tienes que aprender a controlar son tus pensamientos. Es muy fácil pensar que tener los pensamientos en negativo todo el tiempo, porque realmente es más posible que las cosas buenas pasen a que pasen las cosas malas, pero realmente nosotros sin querer le hemos dado más energía a las cosas malas que a las cosas buenas. Entonces esto trae como consecuencia que tu pensamiento se empiece a limitar de una manera donde empiezas a pensar que todo lo malo te va a pasar. Sales a la calle, si es que estás en un emprendimiento que tengas que vender algo y dices, seguramente hoy no vendo. Sales a conocer personas para incorporarlas a tu negocio, a tu emprendimiento. No, seguramente hoy nadie se quiere reclutar conmigo. Sales a la calle de repente a ver un local, porque lo que estás es buscando un local para tu emprendimiento y te dice, ay no, hoy no voy a conseguir nada. Si no le pones el control a tus pensamientos, todo el proceso va a ser más difícil y tú necesitas que el proceso sea sencillo, que el proceso sea fluido y todo empieza aquí en tu mente. Entonces, trabaja en la facilidad
de poner tus pensamientos en positivo. ¿Qué es lo difícil? Hacer que los pensamientos sean positivos, pero empieza tú, entiende que va a ser más fácil el proceso si pones los pensamientos en positivo. Otra cosa que es muy difícil de controlar, pero por supuesto eso también lo va a hacer posible, es hacer lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer. Y justamente ese detallito es el concepto de autodisciplina. El concepto de la autodisciplina, para mí, es hacer lo que tienes que hacer aun cuando no lo quieres hacer. Y eso cuesta. Eso tiene su proceso de dificultad. Porque lógicamente cuando nosotros queremos hacer algo, queremos emprender, queremos pues lo que estemos haciendo, el emprendimiento que estemos haciendo, vamos a sentir mucha necesidad de querer hacer cosas y no es el momento para hacerlas. Y es tan difícil decirle a tu mente y a tus deseos, este no es el momento de hacerlo, esto lo vas a poder hacer, pero más adelante, ahorita no toca. Entonces, pues eso hace que el proceso se complique. El hecho de poder hacer hoy lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer. A lo mejor hacer lo que tienes que hacer no te lleva a alcanzar tu meta, pero hacerlo lo que tienes que hacer definitivamente sí te va a alcanzar a tu meta. Así que estas son las cosas que van haciendo que el proceso sea un poco más complicado. Por último, lo que hace que también sea complicado, que tiene que ver con el dominio propio, es no desistir. Siempre vas a tener momentos donde vas a querer desistir y vas a querer tirar la toalla. Y no va a ser fácil repetirle a tu mente y a tu corazón que no es el momento de desistir, que tienes que seguir, que tienes que mantenerte, que no puedes desfallecer, que estás más cerca. Y eso es algo que también tienes que desarrollar una habilidad. Como muchas cosas en la vida, yo pienso que para ser exitoso no hace falta tener dones. Lo que hace falta es tener habilidades y las habilidades se desarrollan. Pues una habilidad que tienes que tener es la habilidad de no desistir. Es decir, estoy más cerca y si ya me monté en este barco es para no bajarme. Me monté para llegar, me monté para no caer, para seguir hacia adelante y por supuesto llegar hasta la meta. Porque nadie se mete en un juego para el segundo lugar. Nadie corre una carrera para ganar el segundo lugar. Entonces no desistas. Ve por el primer lugar. Aunque te demores más, ve por el primer lugar. Y eso es algo que tienes que trabajar. Entonces, como verán, el proceso de emprendimiento, una de las cosas que lo hace difícil es el dominio propio. Poder poner en control tus deseos, poner en control tus pensamientos, hacer lo que tienes que hacer y no desistir. Por eso y muchas cosas más, mi querida amigo, mi querido amigo, cuando usted decida emprender, no espere que el proceso sea fácil. No vaya detrás de lo fácil porque detrás de lo fácil hay mucha fila, hay mucha gente esperando por las cosas fáciles. Vaya detrás de las cosas posibles, detrás de las cosas que puedes hacer, de las cosas que puedes valorar el esfuerzo que estás haciendo, porque detrás de eso que estás valorando está tu crecimiento personal escondido. Siempre he pensado que cuando las personas más grandes tienen cosas en sus manos, son porque desde que las cosas eran pequeñas y ellos eran pequeños como sus cosas, ellos tuvieron fe en ese proyecto y lo protegieron. Y por eso que durante tantos años protegieron, sus sueños, su visión, su esperanza, eso hoy por hoy los hace grandes porque tuvieron la valentía de luchar por eso. Así que bueno, este es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Esta sería la tercera entrega. Gracias por acompañarme, gracias por su cariño, gracias por todos los saludos que me mandaron de diferentes lugares y por supuesto nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Aprender a Emprender. Bye bye.